Y vamos a continuar en nuestro estudio de Mishle, Proverbios, y el video que hicimos anterior que trató de la mujer sabia y la mujer necia. Vamos a continuar en el capítulo 14 y vamos a ver el verso 4 en adelante. Es muy importante comprender de que en sí la expresión necia que habíamos visto en el verso 3 es continuado en una línea, un concepto muy particular por el rey Salomón. Y añada lo que es también la idea de acciones o tareas o fuerzas en el siguiente versículo. Vamos a ver algunos de los versículos que queda pendiente en el capítulo 14. Verso 4. Donde no hay bueyes, la troja está vacía, pero la abundancia de la cosecha es por la fuerza del buey. Un testigo fiel no mentirá, pero un testigo falso alienta mentiras. El burlador busca sabiduría y no la encuentra, pero el conocimiento es fácil para el que tiene inteligencia. Vete de la presencia del necio porque no percibirás los labios del conocimiento. Verso 8. La sabiduría del prudente es mirar bien su camino, pero la necedad de los insensatos es engaño. Verso 9. Los necios burlan de la expiación, pero entre los rectos hay benevolencia. Verso 10. El corazón conoce su propia amargura y con su alegría ningún extraño puede entremeterse. Y verso 11. La casa del inicuo será derribada, pero la tienda del recto florecerá. Vamos a parar hasta ahí, hasta el verso 11, porque son bastantes versículos muy potentes que debemos de cubrir su significado. El buey fuerte, si no hay buey, no hay lo que es plenitud. Sin un buey, en sí la casa se mantiene vacío. Aún las pajas que se encuentran en la casa no lo hay. Está vacío. Y es muy importante la palabra está vacío en el verso 4, porque es la palabra hebrea de bard, que significa limpio, puro o vacío. La significancia es lo siguiente, que sin la Torá, los eruditos de la Torá, no hay una instrucción apropiada. Es decir, ¿cómo vamos a instruir a nuestros hijos, a nuestro futuro, con nuestra propia filosofía, que es lo que han hecho muchos padres? No, dice claramente aún, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con lo que es la Torá, las escrituras. Esta es la base de una vida buena, pura, limpia, ante el Eterno. Es interesante también en este versículo Bard, porque en el Salmo, creo que es el Salmo 2, que hay una mal traducción en los textos cristianos, en particular para aquellos que son cristianos, que traducen la palabra Bard como ben, como hijo, ves al hijo, y no es así. La palabra ahí es la misma que hallamos aquí en Proverbios, Bard, pureza, limpieza. Muy bien, verso 5. Verso 5 nos dice acerca del testigo fiel. Un testigo fiel no mentirá, porque es fiel con su palabra, es cuidadoso con su palabra. Pero un testigo falso, ¿qué es lo que hace? Y la inventas. El testigo fiel da testigo y siempre habla la verdad y se puede asegurar que cuando testifica dice la verdad. Pero uno que habla mentiras siempre inventará aún la falsedad de cosas que nunca ocurrieron como si hubiesen ocurrido. Y esto es una mala costumbre cuando una persona comienza a mentir simplemente por mentir, simplemente para inventarla, para hacer el cuento más grande de lo que realmente es. Y el que se acostumbra a mentir concerniente a cosas que no tienen ninguna importancia, eventualmente mentirá cuando testiga, cuando llega a ser testigo o aun cuando hace declaraciones de investigaciones muy profundas. Es por eso que es un mal hábito, un mal hecho de estar mintiendo constantemente.
Y esto usted puede captarlo fácilmente de gente que te dicen una cosa y la realidad es sorda. Y hacen un cuento bien grande de algo tan pequeño que no tiene significancia. Y esto también es lo que dice Mesudá David. Verso 6. Vamos al verso 6. El burlador busca sabiduría. Siempre busca, pero cuando necesita sabiduría no lo hay en su corazón, porque el sabio se escudriña a sí mismo, busca cómo corregirse a sí mismo. Verso 6 también dice, no la encuentra, pero el conocimiento es fácil para el que tiene inteligencia. Es decir, el burlador siempre está en la parte sarcástica, burlándose de todo, y cuando es tiempo de buscar sabiduría, cómo comprender las cosas, no lo haya porque siempre está burlando de sí mismo y de los demás. Y no lo hallará porque siempre se ocupa de haciéndose burla, haciéndose el cómico, haciendo eso y no puede absorber la sabiduría que viene de lo alto. Esto según Ibn Ezra. Pero el conocimiento es para el que puede entender y hallar conocimiento, que se acostumbra de meditar y pensar bien las cosas. En este nivel de conocimiento está más alto de la comprensión, y la comprensión se llegará a ser fácilmente manejado por él o ella. Ibn Lahamiash. Verso 7. Vete de la presencia del necio. Bueno, qué cosa más raro. Me imaginaré que Salomón habría de decirle, no, enséñale al necio. Pero dice claramente, aléjate, vete de él, del hombre necio. Ni aún, dice Rashi, te asocies con él. ¿Por qué? Dime con quién anda, te diré quién eres. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con quienes nos asociamos, porque los malos hábitos de otros se nos apega, se nos asocia, se nos raza. Por eso, muchas veces tenemos que aún huir de lugares, situaciones, residencias, donde hay malas personas que profieren lo que es engaño, que están llenos de lascivia, personas que en sí su carácter, su forma de actuar es totalmente contrario a la sabiduría divina. Si usted está en esa situación, ¿qué es el consejo del rey Salomón para usted? Huye, vete de él, desasóciate de él, aléjate, corta los rasgos que tienes conectados. No importa quién es, amigo o familiar. Sálvate a ti mismo. Vete de la presencia del necio, porque no percibirás los labios de conocimiento. Es decir, hay un gran daño, porque mientras estás bajo la influencia del necio, te puede hacer daño y no vas a percibir lo que es correcto para uno. Y uno puede estar en un estado de esclavitud o encarcelado dentro de la casa o la cercanía de un necio. Y es aquí que eventualmente no llegarás a conocer sabiduría y verdad, a ser como él, que eso es lo peor. Lo peor es a tu asociarte con esa persona, los malos hábitos y andar y forma de pensar y sentir se te apegan a ti. Vete de él o ella. Verso 8. La sabiduría del prudente es mirar bien su camino, pero la necedad de los insensatos es engaño. Aquí vemos que la sabiduría en el verso 8 del prudente es mirar su propio camino. La palabra arum es que él es sabio, Rashi, que llega a entender lo que es su camino, pesa sus senderos. Dice Rashi, planea actuar o no actuar simplemente por su impulso. Es decir, no es una persona de impulso inmediato, ve pensando qué va a hacer. O su sabiduría le va a dar la capacidad para que pueda entender el sendero que debería tomar. Esto es lo que dice Ibn Ezra. Pero el necio sigue su necedad. Y es por eso que dice que los necios se burlan de la expiación. Es decir, y el necio en su necedad de los insensatos es engaño. Es decir, el engaño de su corazón es lo que le trae a hacer muchas de sus necedades. Y últimamente o finalmente le traerá a la necedad y lo que es a la forma de vida incorrecta. Ni tampoco los actos de los necios no debemos de seguir. Es decir, que son impulsivos, que hacen las cosas de inmediato. Y no debe ser así. El enfoque
del necio y sus actos es ejecutar engaño en su corazón y implantar esas cizañas y engaños en el corazón de los demás. O el necio traerá su propio engaño y siempre estará con estrategias de engañar a los demás. Verso 9. Los necios se burlan de la expiación, pero entre los rectos hay benevolencia. Aquí vemos que por causa que ellos han pecado, le dan dinero contra la persona con quien han pecado, con el fin de tratar de enmendar sus caminos y traerlos con su dinero, y hacer lo que es el reclamo, como los filistinos que declararon en 1 Samuel capítulo 6, verso 4, 5 hemorroides de oro le he traído, y darás honor al Dios de Israel, dice. Quizás esto nos alumbra nuestras manos para nosotros, Hasham, amendar. Varias traducciones tiene con esta palabra amendar de reparación, más bien como una multa que aparece en la intención, como menciona también en Samuel. ¿Qué es esto? Es decir, que el burlador, el necio, siempre cuando causa daño, trata de encubrir su pecado o cubrir su pecado con ofreciendo dinero. Como para la culpa que tiene, le da dinero a la gente. Para hacerse el más gracioso, para cubrir el mal con haciendo dinero de hacer bien delante de los ojos de quien hizo el daño. Pero dice que dice el verso, en el verso que estamos mirando, el verso 9, dice: los necios burlan de la expiación, pero entre los rectos hay benevolencia. Benevolencia es que sea rectitud. Y el Santísimo, bendito sea Él, se complació con ellos, con los que tienen buen corazón, y explica este término de lo que es una ofrenda de culpa. El necio tiene que traer una ofrenda de culpa para suplicar para ellos, pero el recto, Dios tiene la buena voluntad aún sin sacrificio. Ahí está el bienestar de lo que es el benevolente. Por causa que su corazón siempre es para hacer bien, Dios no le demanda de ellos nada de esto. Verso 10. El corazón conoce su propia amargura y con su alegría ningún extraño puede entremeterse. Uno mismo conoce sus propios dolores y aflicciones de su alma y su obra y su labor que con quien trata con la Torá, y por lo tanto en su corazón hay un sentido de tranquilidad porque conoce lo que le está pasando mal y las cosas que le están ocurriendo y su dolor y su aflicción. Pero en su gozo el extranjero no se puede mezclar. Es decir, que no se puede meterse con la persona que conoce sus propias amarguras. Yo le he dicho muchas veces, el pueblo de Israel es mi pueblo. Yo soy parte de ese pueblo. Y he dicho muchas veces, mi vino es amargo, pero es mi vino. Y esta es la realidad de la cosa. Es mishpacha, es familia. Uno que conoce su propia amargura de su alma, Israel, están en ese mismo estado de que su espíritu está amargado por el exilio, porque son matados constantemente, como hemos visto en la noticia. Y por causa de esto el nombre de Dios es santificado y ninguno se puede mezclar y meterse en esto, en ese sentido tan único, especial y el dolor tan particular que sufre el pueblo de Israel. Ibn Ezra explica que el corazón debe ser uno que mortifica el cuerpo, es decir, que hace mortificación al cuerpo de uno por ayuno y abstenerse de los placeres de este mundo. Créame que el judaísmo no es un camino fácil. Hay muchas cosas que uno se tiene que abstener de, que uno puede gozarse como los demás. Sin embargo, la tristeza está mezclado al extremo de gozo en el futuro, no hay medidas. Y se sugiere que por su gozo, el gozo es de la salvación. Verso 11, y aquí vamos a terminar este video. La casa del inicuo será derribada, pero la tienda del recto florecerá. La casa del inicuo habla de la casa de Esaú. Esta será destruida. Rashi en los textos, en los manuscritos y en la edición de Salónica, aunque afirma ser edificado, no será destruido porque el Señor no guardará de ella la malfortuna. El hecho de que el malvado trae malfortuna sobre sí mismo es a través de por sus propias obras. Eso es decir, ¿con qué se castiga el malvado?
por los hechos del malvado mismo. La tienda del justo, sin embargo, aunque es muy difícil de edificar, será firmemente afirmado y preservará y florecerá, dice el Rambam. Ibn Ezra explica esto como refiriéndose a aquellos que rehusan habitarse en casas, a habitarse en casa como el malvado hace, y renuncia a los placeres de este mundo y habita en tiendas. Dios preservará para ellos como un árbol que florece o estaré floreciendo. Ibn Nahmias explica esto como que el malvado será considerado en el mundo como un habitante permanente, pero el justo, el recto, se considera su habitación en esta tierra algo temporáneo, por la cual las expresiones diferentes. Es decir, si tu casa es aquí en lo físico, todo lo que tienes para heredar en lo físico y en lo espiritual queda totalmente ausente. Es lo que quiere decir el rey Salomón. Aunque tenemos algo aquí físico, siempre ten en mente que todo lo físico es pasajero y es transitorio, no durará. Piénsalo de esta forma. Cuando adquiere todas las posesiones, todas las cosas materiales, todo lo que es los honores, todo lo que se puede adquirir en este mundo, en un segundo te queda en bancarrota, porque no vas a poder llevarte contigo en el mundo más allá nada de lo que tienes en este mundo. Y abrirás tu mano soltándote de todas las posesiones. La verdad es, todo lo que está aquí es para lo que está aquí, temporalmente. Aún si nos gozamos con placer, si nos gozamos con beber, si nos gozamos con vestir, es temporal. Lo permanente es la Torá, es lo que es la palabra del Eterno, es lo que podemos adquirir de sabiduría para preservar lo interior como lo exterior. Y aquí viene lo que es la contradicción de los necios, incluyendo lo que habíamos leído en los primeros 3 versículos, de la mujer necia que con sus manos destruye su hogar, destruye toda la parte en particular de su hogar, incluyendo a sus hijos, incluyendo el futuro, incluyendo la sociedad. Por eso cualquier sociedad, escucha muy bien, que tiene un alto nivel de divorcios y hogares quebrantados, es una sociedad que está en quiebre emocional, espiritual y social. Y estamos viviendo en esa sociedad. Donde quiera que esté, sea en Latinoamérica o sea aquí en los Estados Unidos, estamos en un quiebre moral, social, en todos los sentidos. El divorcio está en un nivel muy alto, no importa de qué nivel religioso eres. Y es por esto que el rey Salomón dice claramente, en vez de luchar y pensar cómo podemos preservar y edificar el hogar y trabajar arduamente de mantener el hogar, más bien hacemos dándonos a todos los placeres físicos, a todos los que nos antoja impulsivamente y llegamos a destruir el hogar, destruir los seres humanos, destruir la confianza que tiene aquel ser querido a uno mismo. Y de esa forma vamos quebrantando y destruyendo todo nuestro alrededor. Y lo que el sabio hace es lo opuesto. Busca la forma de edificar, construir, permanecer. Imagínese a alguien que se entremete en su vida para tratar de destruir su vida. De esto habla el rey Salomón, lo llama del necio. Vete de él, sal de su camino, porque en la continuación de la asociación destruirá tu vida y todo lo que tú amas y quieres. Y esto se lo digo por causa de lo que dice el rey Salomón, pero también se lo digo por experiencia de los años. Escucha lo que dice el rey Salomón y evitarás muchos dolores a tu alma y muchos dolores en esta vida. Shalom Brajá, y terminamos con el verso 11, continuaremos en el próximo video de Mishlei, Proverbios del rey Salomón, el gran sabio. Shalom.